el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así el versículo 1 al versículo 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, creo que este texto es sumamente adecuado para el tema que vamos a empezar, la sección que vamos a comenzar en la confesión. En nuestra confesión estaremos viendo el capítulo 8. Si todos traen la versión que la iglesia ha provisto, es la página 16, capítulo 8. Y antes de introducirnos, hermanos, a la materia prima, al tema como tal de Cristo el mediador, me gustaría que viéramos la relación de los últimos dos capítulos. En el capítulo 6 se nos habló que el hombre se encuentra caído, que el hombre, aunque fue hecho bueno, cayó por una voluntaria decisión, y que por lo tanto esa caída ha afectado a toda la humanidad, tanto otorgándonos culpa por el pecado como corrupción en nuestro ser. Y en el capítulo 6 la esperanza parece haber terminado. Pero el capítulo 7 de la confesión empieza a redactar, formular, resumir, sumarizar, que aunque el hombre cayó y el hombre no puede reclamar a Dios una salvación, Dios decidió otorgar al hombre un medio de salvación. Y es lo que vimos la última ocasión, que se llama el pacto de gracia. El pacto de gracia. Y vimos que todas las personas que a través de la historia, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, han sido salvadas en virtud del nuevo pacto.
Y contestamos la siguiente pregunta. ¿Es el nuevo pacto un pacto sin condiciones? Piensen acerca de eso. ¿Es el nuevo pacto un pacto sin condiciones? Hermanos, nadie. Con condiciones. El pacto tiene condiciones. Si vamos a recibir los beneficios del nuevo pacto, las condiciones deben ser cumplidas. La cosa es que, como enseña el capítulo 2 y el capítulo 7, párrafo 2 y párrafo 3, las condiciones que este pacto tenían han sido cumplidas por Cristo y somos capacitados por el Espíritu Santo para, por medio de la fe, poder participar del nuevo pacto. Pero vean ahora la relación necesaria del capítulo 8. Ok. El pacto de gracia es la razón por la cual somos salvados. Pero es porque alguien obedeció. Es porque alguien cumplió. Es porque alguien se sometió. Es porque alguien obedeció todas las demandas de ese nuevo pacto. ¿Quién es ese fiador? Como se le llama en Hebreos, ¿quién es ese fiador? Capítulo 8, Cristo el mediador. Es la doctrina, lo que en la teología sistemática se conoce como la cristología. La cristología. Hermanos, por causa de la cantidad de material, y si ustedes ven, es uno de los capítulos más extensos. El más extenso es el de la iglesia, pero tiene 10 párrafos, para explicar la persona de Cristo antes de su encarnación, el Logos, el Verbo, el Hijo unigénito, para explicar, además de el Verbo eterno, la encarnación de Cristo, para describir su obra y sus oficios de sacerdote, rey y profeta, tanto en su ministerio físico como en su estado de ascensión o su estado de gloria. Entonces, por esa causa, hermanos, no alcanzaremos a ver hoy la totalidad del material. Creo que dividiremos el material en 3 partes. 1 al 3, 4 al 8, que el 4 al 8 habla específicamente de su obra completada, o sea, su sacrificio. Y el 9 al 10 expone los 3 oficios de Cristo. Entonces creo que tomaremos al menos 3 sesiones. Creo que vale la pena detenernos aquí, hermanos. Hay mucho material importante. Sería ideal ir párrafo por párrafo en cada sesión, pero eso nos llevaría algunos meses ir así. Este capítulo, hermanos, es casi igual a la Confesión de Westminster, por la única diferencia que la Confesión de Westminster no tiene el capítulo 9 ni el capítulo 10, pero en lo demás hay una gran unidad. Pueden titular el primer párrafo de la confesión, la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. La ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Dice así el párrafo 1:
Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador de Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara y glorificara. El título exacto, para ser lo más descriptivo posible, es la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Pero si quisiéramos resumirlo más, este sería el título que es ideal: el pacto de redención, o como los teólogos dijeron en latín, el pactum salutis. El pactum salutis. Hermanos, cuando vamos a hablar acerca de la persona de Cristo, ¿dónde es la persona de Cristo junto con su obra de redención? ¿Dónde es apropiado comenzar? Para los teólogos, siguiendo el ejemplo de Juan, ¿recuerdan que acabamos de leer Juan? Juan va a hablar de la encarnación, de la obra de redención de Cristo, pero ¿dónde empieza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando vamos a hablar acerca de la persona y obra de Cristo, el lugar apropiado para comenzar es la eternidad. Porque Cristo no es una simple criatura, porque Cristo no es un simple semidios o Dios pequeño. Jesucristo es de la misma esencia del Padre, una de las personas que eternamente ha habitado en la deidad. Dice el párrafo: agradó a Dios en su propósito eterno. Así que cuando pensamos en la persona y obra de Cristo, tenemos que irnos hasta el tiempo de la eternidad, como si pudiésemos decir el tiempo de la eternidad, pero estoy usando palabras, estoy usando teología humanizada, hermanos. Cuando pensamos en la obra de Cristo, tenemos que irnos hasta la eternidad. Vea Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ve el versículo 9 del capítulo 3 de Efesios. Efesios 3, 9. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que la obra de redención, hermanos, comienza en un punto en la eternidad. Miren las palabras que usé para definir este párrafo. El pacto de redención. ¿Cómo definimos el pacto de redención? El pacto de redención es aquel acuerdo. Acompáñame a leer el párrafo 1 de la confesión. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos. Hermanos, todos los beneficios que experimentamos de la salvación, el plan mismo de la redención, comenzó en la eternidad pasada, en aquel pacto que el Padre y el Hijo tuvieron. Ahora, el pacto de redención, hermanos,
Si recuerdan, en la conferencia hablamos de la Trinidad un poco y dijimos que las obras de la Trinidad, aunque cada persona puede tener un papel distinto, cada persona de la Trinidad, sin embargo, siempre que hay una obra, todos participan. Recuerdan que usamos unas palabras latinas, opera, trinitates, que las operaciones de la Trinidad jamás se pueden dividir. Jamás se pueden dividir. Entonces, aunque la confesión enfatiza al Padre y al Hijo en el pacto de redención, sabemos que el Espíritu Santo también estuvo en ese pacto. Pero ¿qué es el pacto de redención? En primer lugar, es el acuerdo que hubo en la Santa Trinidad, en donde el Padre escogió y ordenó, no en el sentido tal cual de mandar, sino en el sentido de una ordenación. Aarón el sacerdote, fue ordenado a una posición. Jesucristo fue ordenado, designado para una posición, conforme a un pacto. ¿Y cuál era la obra que Jesucristo tenía que desarrollar según el acuerdo de este pacto? El oficio que Cristo tenía que desarrollar era el de mediador entre Dios y los hombres. Ese es el pacto de redención, el acuerdo intertrinitario, donde el Padre ordena y escoge a Jesucristo para que sea el mediador. Y mira aquí lo que se describe de cuáles son 3 áreas de una mediación. Hermanos, ¿cuáles son los 3 oficios principales en el Antiguo Testamento que vemos en una u otra persona? Moisés, profeta. Aarón, sacerdote. David, rey. Los 3 fungían en su tiempo como un tipo de mediador entre Dios y los hombres. David expandiendo el reino del Señor, Aarón intercediendo directamente por medio de sacrificios ante Dios, y como profetas los que comunican la voz del Señor. En Cristo, estos 3 oficios en el Antiguo Testamento llegan a su máximo y pleno cumplimiento. Cristo es el profeta esperado, como enseña Hechos, cuando dice el texto que Moisés habló de un profeta que se levantaría, que todo el pueblo escucharía. Se dice a David que se levantaría alguien de su descendencia que reinaría para siempre. Y vemos en el libro de Romanos capítulo 1 que a Jesucristo se le declara Hijo de Dios con poder. No puedo explicar ese texto en ese momento, pero tiene connotaciones reales, de realeza. Y como sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que Él es un sumo sacerdote que intercedió por nosotros. Pero aquí hay algo importante de la obra de los 3 oficios de Cristo, hermanos. Y no puedo explicarlos en su totalidad, lo veremos en la párrafo 9 y 10. Pero los oficios de Cristo continúan, los 3. Sigue siendo profeta cuando comunica a través de su Espíritu Santo y de su palabra viva a sus ovejas su palabra. Y somete y gobierna y dirige sus ovejas. Sigue ejercitando su oficio real, porque dice en el Nuevo Testamento que todos sus enemigos están siendo puestos al estrado de sus pies. Y sigue siendo sacerdote porque sigue intercediendo por nosotros, según Primera de Juan. Él es nuestro abogado.
Esa fue la elección que se hizo para la persona de Cristo. Ahora, no solo el Padre lo escoge y ordena esto o planea esto. Mira, vamos solamente, brevemente, al párrafo 4. Quiero que veas que no solo el Padre escoge y ordena para este oficio de mediador a Cristo. Mira lo que dice párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. El pacto de redención es un acuerdo voluntario. La divinidad solo hay una voluntad, pero estoy usando palabras para tratar de explicar algo que nuestra mente no puede comprender. Pero en el pacto de redención, cada persona de la Trinidad decidió asumir su labor para la redención del pueblo. ¿Cuál era lo que el Padre acepta? El Padre requiere a un mediador y el Padre decide prometer a este mediador un pueblo. ¿Cuál era lo que Cristo debía hacer? Ser ese mediador. ¿Y qué requería? La bendición del Padre. Y el Espíritu Santo actúa dentro de este pacto como decidiendo empoderar a Jesucristo en su vida terrenal y ser la persona que aplicará los beneficios de Cristo. Hay algo importante aquí. Dice que Jesucristo fue ordenado profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, y el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Dice en Hebreos 5 que los sacerdotes no se ordenaban a sí mismos para el oficio, ¿cierto? Eso era un gran privilegio, ser el intercesor, ser el mediador entre Dios y los hombres, era un gran privilegio. Y la Escritura dice que eso que era verdad de Aarón, de que él no se puso automáticamente, sino que fue elegido para este gran oficio, porque este oficio traería en su plenitud, en la magnitud de Cristo, ser el heredero de todas las cosas y juez del mundo. No fue, dice Hebreos, que no fue algo que Cristo se puso, sino que recibió de su Padre. El Padre designó que Cristo iba a ser la persona que recibiría la gloria por la mediación, porque la salvación es del Señor. Porque la salvación es del Señor, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Estas eran las cosas que el Espíritu Santo, yo creo que aquí se implica la obra del Espíritu Santo, aunque vemos solamente mencionados explícitamente al Padre y al Hijo. Creo que en la última parte del texto vemos implicada la obra o la parte del pacto del Espíritu Santo. Y aquí se responde una pregunta importante. Se dice comúnmente que Jesucristo es eternamente subordinado al Padre. ¿Has escuchado eso? Creo que Wayne Grudem tal cual lo dice. No creo. Lo dice. Y a veces se pone el siguiente ejemplo. Cuando se está hablando del matrimonio. Dice, ok, mujer, no te debes sentir mal porque te debes someter a tu esposo. ¿Por qué? Porque el hijo eternamente es subordinado al Padre. Yo creo que podemos aprender, pero no es correcto decir que el Hijo ha sido eternamente subordinado. Porque la Escritura nos enseña que el Hijo es igual al Padre. Es una persona distinta, pero igual al Padre.
Entonces, ¿cómo interpretamos? Y hermanos, esto solo lo toco porque yo sé que muchos se enfrentan a problemas cuando están leyendo su Biblia y de repente el Señor Jesucristo dice, el Padre es mayor que yo. Todo lo que el Padre me dice, yo hago. Yo vengo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y de repente nos chocamos y no vaya a ser que toca un testigo de Jehová a la puerta y nos vaya a convencer para que se demuestre que no eras de Cristo. Pero en verdad luchamos y batallamos con esos textos. ¿Cómo los debemos comprender? De acuerdo al párrafo 1 de la confesión. Capítulo 8, párrafo 1. El pacto de redención. El Hijo decide someterse al Padre a la luz del pacto de redención. Es una de las cláusulas. Es una de las cláusulas del pacto de redención, que el Hijo voluntariamente se somete. Así es como debemos leer Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabes dónde empieza esa realidad? ¿O dónde está la raíz de ese despojarse y hacerse hombre? Pacto de redención. Un acontecimiento, un pacto realizado en la eternidad, el pacto eterno del Señor. Es verdad, Cristo se somete y parece ser subordinado al Padre, pero esto es en virtud de este pacto, en virtud de este pacto. Hermanos, si hay dudas, pueden apuntarlas, y ya sea que al final de esta sesión o al final de toda la exposición del capítulo 8, pueden hacerlas. Así que este es el pacto de redención. Aquel acuerdo intertrinitario donde el Padre requiere del Hijo la mediación por los hombres para el otorgarle un pueblo donde Él sería el juez, la cabeza, el Salvador, y donde el Espíritu Santo decide aplicar estas verdades y empoderar a Cristo en su ministerio en la tierra. El pacto de gracia. El pacto de gracia que se revela en el tiempo, en la inauguración del nuevo pacto, el nuevo pacto y el pacto de gracia es lo mismo, que Cristo inaugura en tiempo, es la expresión perfecta del pacto de redención. ¿Ven que estudiamos el pacto de gracia la ocasión pasada? Capítulo 7, párrafo 3. El pacto de gracia es la expresión perfecta del pacto de redención. Ok, si nuestras cabezas ya están calientes, apenas está empezando, vamos a comenzar con la encarnación. Párrafo 2, la encarnación puede ser titulado. Y hermanos, tengo que decir que cuando estudié este párrafo 2, verdaderamente aprecié más las ventajas y los beneficios de sostener o de confesar este credo. De confesar esta doctrina, de tomar como nuestra esta confesión de fe. ¿Sabes cuántas herejías rechaza? Y solamente superficialmente, quizá puede haber más. ¿Sabes cuántas herejías al menos encontré que rechaza el párrafo 2? 7 herejías. 7 herejías. Hermanos, hoy podríamos hacer nuestro propio credo, pero al no tener
toda la historia de las herejías que han ocurrido, a lo mejor lo que decimos estaría bien, pero lo que no decimos nos podría guiar al error. Ahorita van a ver lo que estoy diciendo. Déjame mencionarte cuáles son las herejías que este párrafo rechaza. Arrianismo, sabelianismo. Arrianismo es que Jesucristo era una criatura exaltada de Dios. Sabelianismo, o conocido como modalismo, que Dios es tres máscaras, que ha sido tres máscaras. Docetismo, que Jesucristo solo parecía ser humano, pero no lo era. Nestorianismo, que había dos personas internas en Jesucristo. Apolinarismo, una combinación. Utiquianismo o monofismo, que las dos naturalezas de Cristo se hizo una mezcla de ambas y salió otro tipo de naturaleza, y otra conocida como ebionismo. 7 herejías se rechazan. 7 herejías. Leamos el párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas las propiedades esenciales y con sus debilidades concominantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, escuchen esto, esta es casi la recitación del credo de Calcedonia. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en la persona, pero sin conversión, composición. ¿Se acuerdan que hay dos maneras de hablar de Dios? Por medio de afirmación, vía positiva o vía negativa. Vía negationis. Aquí se niegan varias cosas de la persona de Cristo. Sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, sumamente condensada la doctrina aquí. Una de las cosas que se quiere dejar claras en la confesión, en los 3 primeros renglones, es, quizá podríamos decir hasta la primera referencia cruzada, el primer uno, hasta ahí, lo que se quiere afirmar en la confesión es que fue la segunda persona de la Trinidad quien se encarnó. Mira cómo se enfatiza. El Hijo de Dios. 1. La segunda persona de la Santa Trinidad. Y ahora se va a describir quién es Él. Siendo verdadero y eterno Dios. El resplandor de la gloria del Padre, no el Padre, sino el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a Él, y que sostiene y gobierna las cosas que ha hecho. Hermanos, no solo se enfatiza la persona, no solo se enfatiza quién es esa persona, sino las actividades características y únicas de la segunda persona de la Trinidad en la obra de creación. ¿Quién es aquel que hizo
el mundo, Dios, pero a través de Cristo, porque todas las cosas que fueron hechas a través de Él. Lo que se quiere enfatizar es que no fue el Padre, fue el Hijo quien se encarnó, fue el Hijo quien murió en la cruz, fue el Hijo quien resucitó. Por eso, hermanos, pongamos atención a nuestras oraciones, porque es incorrectamente herético orar al Padre que gracias porque murió en la cruz. Fue el Hijo quien fue encarnado. Yo sé que no lo hacen a propósito. A veces nos equivocamos por andar distraídos en nuestras mentes. Sé que no hay un hereje aquí a propósito. Pero pasa que confundimos esto, y lo que la confesión quiere enfatizar es que fue el Hijo quien se encarnó. Segunda verdad, ¿cuándo se encarnó? Es cierto que cuando hablamos de las teofanías, si alguien suele decir que fueron un tipo de encarnación, está bien, porque es verdad que fueron un tipo de encarnación, pero la encarnación del Señor Jesucristo ocurrió solo en un momento en la historia, y según lo que dice aquí la confesión, que está citando las palabras de Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando el plan soberano de Dios, hecho en la eternidad pasada, en la historia de la redención humana, ocurrió el momento preciso, allí fue la encarnación. No hay otra encarnación aparte de la encarnación que ocurrió hace aproximadamente 2000 años. No hay otra. Y debemos tener cuidado en nuestras palabras cuando hablamos de encarnaciones pre-encarnación completa, plena, verdadera, total. Sí, es verdad que fueron un tipo, pero la substancia ocurre hasta el tiempo del nacimiento de Cristo a través de la Virgen María. Ahora, ve la pregunta que contesta la siguiente frase. Hermanos, esta, aunque vamos a verla más adelante, más definida, estas palabras que continúan son la esencia de lo que es la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Con estas pocas palabras puedes contestar, hermano. ¿Qué significa que Cristo se encarnó? Que tomó sobre sí la naturaleza de hombre. He ahí, hermanos, el misterio de misterios. Ese ha sido, hermanos, lo que yo creo que hay muchos misterios, y no voy a poner un misterio más sobre otro. La Trinidad es un gran misterio, pero este ha sido llamado como el misterio del misterio. Y la confesión no trata, hermanos, y no vamos a tratar de aquí, de tratar de hacer entender en nuestras mentes qué es la encarnación, forzándote y tratando de sacar muchas conclusiones, porque sabes, eso nos lleva siempre a herejía. Cuando racionalizamos la doctrina, nos lleva a herejía. Pero esta es la esencia, que Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza de hombre. Ahora se describe un poco más. ¿Qué significa que tomó sobre sí la naturaleza de hombre? Hermanos, he hecho esta pregunta antes y es útil ahora. ¿Es algo de la naturaleza del hombre pecar? Dice el texto que tomó sobre sí la naturaleza de hombre. Y más abajo se dice que fue verdaderamente hombre, con todas sus propiedades esenciales. O sea, Jesucristo tenía un alma.
Algunos creen que el Logos era el alma de Cristo. No, Jesucristo tenía alma. Con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aunque Cristo no tenía pecado, ¿es algo de la perfecta creación de Dios el sufrimiento? No. Este es algo que debemos manejar en nuestras mentes. Aunque no tenía pecado, llevaba sobre sí las consecuencias de un mundo caído. Se cansó, algo que no pasaba en el estado perfecto de Adán, se cansó, se entristeció, sufrió. Entonces, todo lo que era necesario, todo lo que constituye a un hombre, Jesucristo lo fue. Todas las propiedades esenciales y todas las debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aunque sin pecado. Aquí se nos habla ahora del medio y el modo de la encarnación. El medio y el modo de la encarnación. Siendo concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente primario, es el agente principal en la encarnación de Jesucristo. Y María es el medio elegido. María es el medio elegido para este milagro. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Hermanos, voy a pasar a la parte final porque parece que solo acabaremos hasta el párrafo 2 en esta ocasión. Vamos a pasar a esta parte final que es la más condensada de doctrina. De manera que dos naturalezas. Esto es lo que es llamado, si quieres subrayar esas palabras y hacer una flecha, puedes poner lo que se llama la naturaleza hipostática de Cristo, donde dos naturalezas habitaron y habitan en una persona. No eran dos personas, como decía el nestorianismo. El nestorianismo enseñaba, es imposible que en dos personas haya dos naturalezas sin que internamente haya dos personas. Si hay una naturaleza, debe ser una persona por cada naturaleza. La confesión dice que es dos naturalezas en una persona. En una persona. Dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Pero escucha esto, pero sin conversión. Sin conversión. O sea, el catolicismo romano, por ejemplo, ellos enseñan que la persona divina, la naturaleza divina, transmitía realidades, virtudes de la divinidad a la humanidad de Cristo. Virtudes de la divinidad a la humanidad de Cristo. Algo semejante hacía o hace el luteranismo. Pero dice aquí la confesión que estas dos naturalezas permanecen eternamente distinguibles. Que no hay una confusión, no hay una mezcla, no hay una conversión. Ni la divinidad es abrazada por la humanidad, ni la humanidad es divinizada. Las dos naturalezas permanecen eternamente, esencialmente como hombre y como Dios.
De hecho, hermanos, estoy de acuerdo con lo que dice un teólogo llamado Mark Jones. Él critica la siguiente frase. Él critica cuando decimos que la segunda persona de la Trinidad no murió en la cruz. Y aquí quiero ser muy claro, espero que se entiendan mis palabras. Hermanos, la divinidad no muere. Pero ese es un argumento católico, ¿sabías? Ellos dicen que en la cruz la divinidad prácticamente como si se separara de la humanidad de Cristo. Y el argumento reformado fue, entonces, ¿por qué no murió un hombre? Buena pregunta, ¿no es verdad? Si me estás diciendo que en la cruz la divinidad se apartó de la humanidad de Cristo y solo quedó el hombre Jesús, ¿por qué no murió un hombre? Afirmo que la divinidad no muere, afirmo que la divinidad no fue resucitada, pero debemos tener cuidado de separar el misterio. Jesucristo, Dios hombre, murió en la cruz. ¿Cómo entiendo eso? No me preguntes y no avances muy adentro de eso, porque es algo que nuestra mente no alcanzará a comprender. Si hacemos esa división para que nuestra mente quede claro que la divinidad se separó del Hijo en ese momento y solo fue el hombre quien murió, hermanos, otro hombre pudo haber muerto. La persona permanece. Escucha esto, hermano. Mira qué precisas palabras. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente. No puede haber un momento en donde se deja. Como otro ejemplo para entender esto. El problema que se llama ubicuidad. El luteranismo cree que cuando celebramos la Cena del Señor, el cuerpo físico de Cristo viene a los elementos. Pero los reformados dicen, ¿es el cuerpo parte de la divinidad? No, es de la humanidad. ¿Y cómo el cuerpo puede ser omnipresente si el cuerpo pertenece a la humanidad de Cristo? Dicen, es que los atributos divinos se comunican a los humanos. Entonces tienes una humanidad divinizada de Cristo y no es verdadero hombre, sino una combinación de un hombre divinizado. ¿Qué decían los reformados? No, no está el cuerpo aquí porque la persona de Cristo está circunscrita a algún lugar. Hermanos, Cristo es humano y aunque la divinidad de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es omnisciente, omnipresente, la persona de Jesucristo, una vez encarnado, se encuentra circunscrito a algún lugar. No puede estar en todos lados. La persona física, hermanos, Cristo está físicamente en los cielos. ¿Los confundí más? Acabemos y hacemos unas preguntas si alguien tiene. Esta persona es verdadero Dios, verus Deus, y verdadero hombre, verus homo, aunque un solo Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, qué fina, qué puntiaguda, qué aguda teología. Espero que se estén deleitando conmigo. No me estoy riendo de sus caras, hermanos. Verdaderamente me goza esta parte de la enseñanza. Vean cuán profundidad para decir el único mediador, el único capacitado. Y de eso se trata el párrafo 3, que no podemos tocar el día de hoy. La capacitación.
la capacitación. ¿Por qué Cristo era apto? Pero vean esta persona. Hermanos, cuando pensamos en Cristo y la obra de Cristo, no solo debemos estar agradecidos por su obra, sino debemos enamorarnos de su persona. No solo de la manzana que da el manzano, sino del manzano mismo. Oh, porque vean cuánto deleite, cuánta excelencia, cuánta perfección, cuánta humildad. Oh, por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ve quién es Él, consubstancial al Padre, de la misma substancia, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y se encarnó para llevar las debilidades más grandes. El misterio de misterios. Aquel que creó fue creado. Aquel que creó el cuerpo humano de la madre para amamantar a sus niños fue amamantado por el cuerpo que Él creó. Impresionante, gran misterio. Hermanos, este es el misterio de la encarnación. Deleitémonos, gocémonos, porque esta obra fue hecha desde la eternidad pasada, cumplida en el tiempo por medio del Espíritu Santo en la concepción de la Virgen María, donde una persona con dos naturalezas, Dios hombre, murió por los hombres. Espero en la próxima sesión, hermanos, poder profundizar un poco más en esto.